instrumento de tu paz. Siguiendo los pasos del pobrecillo de Asís, en esta Cuaresma 2021, 28 de febrero, cuidemos los nombres y palabras de nuestro Señor Jesucristo. En su testamento, San Francisco, en el verso 12, nos dice: y donde quiera que encuentren los santísimos nombres y sus palabras escritas en sitios indebidos, los quiero recoger y ruego que sean recogidos y colocados en lugares decorosos. A lo largo de la historia de la Iglesia, es interesante constatar que la palabra escrita del Señor ha quedado en un segundo lugar. En el siglo XIII no es la excepción, pues debido a malas interpretaciones de preceptos de la Iglesia, en esa época el pueblo fiel no tenía acceso a la Biblia por prescripciones y por motivos económicos, pues el costo de una Biblia en ese momento era muy elevado. Otra realidad que vivía la gente de esa época era que muy pocos sabían leer y escribir, cualidad que estaba reservada casi a los nobles de esa época. Por otro lado, la Sagrada Escritura estaba en latín, lengua oficial de la Iglesia. Estas situaciones hacían que la palabra de Dios estuviera lejos del pueblo y reservada a otros círculos. San Francisco reconoció en la palabra de Dios la presencia del Padre Omnipotente y en los Evangelios la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para Francisco, oír las palabras de Dios era oír directamente a Jesucristo, que le hablaba y le indicaba lo que tenía que hacer en ese momento. Por ello, pedirá que la palabra de Dios y sus santísimos nombres sean tomados con todo de respeto y colocados en lugares dignos, pues era Dios mismo quien nos habla por medio de ella. Podemos darnos cuenta que Francisco usa los mismos vocablos al referirse al trato que le debemos dar al Santísimo Cuerpo y al trato que le debemos de dar a las palabras del Señor. Sin embargo, como antaño, hoy la palabra de Dios queda en un segundo lugar. El altar al centro de nuestra iglesia, el ambón a un lado. Adornamos el altar y con frecuencia olvidamos adornar el ambón. Francisco nos pide la misma dignidad para uno y otro, como actualmente nos lo pide el Concilio Vaticano II. Hoy todos tenemos una Biblia en casa, la palabra del Señor, presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro hogar. Pero, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu hogar? ¿Dónde está tu Biblia? Que nuestra penitencia del día de hoy sea ir a buscar nuestro Evangelio y leer el que corresponde a este día, Marcos 9:2, 10, para hacerlo como si nuestro Señor Jesucristo estuviera delante de nosotros a leerlo y que Él nos hablara directamente. Y al escuchar la palabra del Señor, preguntémonos, ¿qué nos pide hoy Jesucristo? ¿Y cómo puedo cumplir las palabras oloríferas y frescas que el Señor me dirige? Nuestra penitencia es leer el Evangelio del día de hoy con la seguridad que es Cristo que te está hablando al corazón. Paz y bien. Hazme instrumento de tu paz.